Bien, amigos, tenemos al ingeniero Winston Marte. Winston Marte es exministro, fue exviceministro, ¿verdad? Sí. De Agricultura en Planificación Sectorial Agropecuaria. Ya estaba con nosotros y nosotros quisiéramos que él, despojado de cualquier tipo de posición política, ya que el gobierno de ahora no solamente es un gobierno nuevo, sino que también es un gobierno de otro partido, y es la competencia del que estaba. Realmente nosotros queremos que usted evalúe esta gestión con la mayor imparcialidad posible. Adelante. Muy buenos días, doctor Michelle y don Ramón. Muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí en el programa agropecuario de los sábados de la República Dominicana algunas informaciones importantes respecto al sector agropecuario. Bueno, yo pienso que, hablando de lo positivo, el gobierno a sus inicios ha tenido algunos planteamientos que han sido positivos, como el tema del anuncio de la tasa cero, luego por la crisis de Rusia y Ucrania, el tema de apoyar con subsidio a los fertilizantes, aunque no se han incluido todos los fertilizantes, por ejemplo, los productores de invernaderos que usan fertilizantes hidrosolubles, productores de aguacate que usan fórmulas específicas, son de los afectados por los altos costos de estos insumos de producción que son básicos y que en sentido general los fertilizantes representan entre el 25 y el 35% del costo de producción. Sí, pero cuando se habla de costo, profesor, nosotros queremos que nos cuidemos porque a veces se dice, por ejemplo, los préstamos no son necesarios o ya saturamos nuestra capacidad pero no te dicen cómo sustituir el empréstito en un presupuesto. Porque cuando se toma prestado es porque no hay de dónde buscar. Así es. Entonces usted tiene que acudir o a inversión extranjera o a alianza con el sector privado o a préstamos. Entonces, cuando se dice los insumos se encarecieron por la guerra de Ucrania, entonces no podemos hablar ni siquiera de gobierno cuando se habla de la guerra de Ucrania, porque ¿qué culpa tienen de eso? Es un asunto que está fuera del alcance. Igual que los granos, ¿verdad? Pero como se tomó esa decisión del subsidio, debieron considerarse otros sectores. Ese es el punto. Y tal como usted dice, cuando hay la necesidad de incurrir en un empréstito, en un crédito, pues lo que tiene que verificarse es que ese crédito se vaya a usar en un proyecto que tenga retornos lo suficientemente... Que sea una inversión y no un gasto, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, vimos con buenos ojos el lanzamiento del programa Siembra RD, pero lamentablemente lo que hemos visto es que no ha surtido los efectos ni cumplido con los objetivos que se plantearon. Por ejemplo, en Montecristi, en el proyecto de la Cruz de Manzanillo, allá se sembraron cerca de 1.100 tareas de maíz, pero luego por falta de apoyo, esa siembra prácticamente colapsó. De manera que ha habido algunas buenas intenciones, pero en la práctica no se han ejecutado tal como se han previsto. Si vemos las importaciones agropecuarias, hemos visto un crecimiento de manera importante de ciertos productos, por ejemplo como la papa, que es un producto que la República Dominicana era prácticamente autosuficiente. El mismo arroz, en un momento hubo una importación que afectó un poco la producción. La carne de cerdo, que es un sector que ustedes conocen bastante bien, además de la entrada de la peste porcina africana, pues se ha incrementado de manera muy significativa las importaciones de este tipo de productos. De manera que si vemos el balance, que es un indicador importante de las exportaciones agropecuarias y las importaciones del mismo sector, el año pasado las exportaciones llegaron a 2.905 millones de dólares
es un número interesante, importante. Vamos a revisar por sectores, doctor. Usted que habla de las exportaciones. Las exportaciones producen divisas. Correcto. Y las divisas son necesarias. Pero también hay un consumo local. Si usted fuera a decidir qué porcentaje es saludable exportar para producir divisas o qué es saludable, qué importancia tiene el suplir la población primero, ¿cómo manejarían ustedes eso? Lo primero es la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo dominicano. De ahí la importancia de apoyar la producción. ¿Se exporta cuando está satisfecho el mercado local? Bueno, yo tengo otro concepto. ¿O se debe dividir un poco? El concepto que yo entiendo deberíamos manejar como país es que debemos de planificar las exportaciones. No pasa mucho con la carne. No es lo que nos sobra. Con la carne de res, doctor, licenciado, sí, ingeniero, sí. No pasa con la carne de res. Porque aquí la mayoría del pueblo no come carne de res, sin embargo es saludable exportar cierta cantidad de reses en pie y carne. Así es, pero hay que hacer un plan como país para desarrollar la exportación de carne de res hacia el mercado de los Estados Unidos y otros mercados que están ya disponibles y que tienen demanda. Hacer un plan para eso. En el caso de importar aquello que nosotros no producimos, o de una parte, que son cómo lo manejaban anteriormente, y hay diferencia sobre la famosa subasta de las cuotas, o está bien como lo hacen ahora. Bueno, anteriormente porque decían que anterior encarecía el producto. Bueno, la realidad es que ahora están más caros los productos, según los datos por otras razones del Banco Central, y también por razones internas. Yo soy de la posición de que se adopte un sistema de subasta. Primero porque es transparente. Usted está con la subasta. Es transparente porque todo el mundo lo ve, es todo decir, el mundo para puede que participar. El público ese que nos ve. Hoy se necesita un barco de 1.000 toneladas de habichuelas, vamos a poner. ¿Eso se pone en subasta? Hoy día no. No, pero se debe poner en subasta. Ya la habichuela es un producto que está en libre comercio. Entonces... Estoy hablando de supuestamente. Si fuera, por ejemplo, otro tipo de producto que no están en libre comercio... Ajo, es bueno poner. Pudieran ponerse en subasta para que primero se conozcan las cantidades que se van a importar. Y eso da certidumbre al sector productor nacional. Y segundo, es transparente porque pueden participar los diferentes involucrados. Tal vez la modalidad que tanto defendimos todos de subastas, ingeniero, veíamos que a la larga el precio tendía a subir, o sea, cuando la subasta es hacia arriba, lo que hace es que se traslada ese costo al consumidor final, en vez de una subasta hasta hacia abajo. Sí, pero la realidad ha sido lo siguiente, y yo estoy de acuerdo con usted, de que deberíamos promover una subasta inversa, hacia abajo. Ahora bien, la realidad ha sido que ahora no hay subasta. Eso eran recursos, lo que se recaudaban en la subasta, que iban a los programas de desarrollo y de apoyo a la producción del Ministerio de Agricultura. Entonces, ahora no es transparente el sistema de permisos que se usa y la realidad es que los productos todos están más caros. Doctor, ingeniero, usted estaba en una posición que nos trae fresquecita la información, porque eso era lo que usted manejaba y dirigía. Entonces, ¿cómo usted maneja o juzga ese trasiego que hay, que te dice a ti, nosotros hemos exportado tantas toneladas de tal cosa, sin embargo, esas exportaciones son importaciones que hacemos y las mandamos para Haití, y entonces se registran como exportaciones, pero son a veces cosas que importamos y que les revendemos a Haití y nos las registran como exportaciones. Sin entrar en detalle, ¿cómo distorsiona la producción nacional el mercado haitiano o beneficia el mercado haitiano? Por ejemplo, lo vimos en los huevos.
que estaban en unas condiciones que tuvieron que decir, aguanten una semana. Bueno, yo pienso que el mercado haitiano es una oportunidad que tiene el país para exportar productos avícolas, como lo ha hecho históricamente y con éxito. Y recientemente también se exportó bastante arroz, lo cual ayudó a nuestro país a reducir un poco los altos inventarios que teníamos. De manera que yo lo veo como una gran oportunidad para nosotros programarnos, planificarnos y desarrollarlo como país. Y usar eso como un renglón claro, y no de que clandestino, ni contrabando, ni nada de eso. Transparente, lo más transparentemente posible. En la importación no, el sistema de subasta no es satisfactorio, o sea, no era parte de la opinión pública dividida, porque yo siempre nos referimos a eso a través de este mismo medio, siempre diciendo que el gobierno se quitó un problema de encima con el cuestionamiento de los permisos y de la venta de permisos, que estúpidamente hace casi todo el que pasa por esa oportunidad, con sus excepciones, y entonces comete el error de que le vende un permiso a un comerciante que no tiene el dinero y él sale seguido a subastarlo, se lo dice a todo el mundo. Sí. Pero nunca estuvimos de acuerdo con esas subastas manejadas como fueron casi todas, estableciendo el Ministerio de Agricultura como interesado mayor de la subasta, interesado, no como gestor, porque lo que se calculaba era más o menos cuánto va a pagar de prima la gente para ganarse la subasta. No es que se la asignaban a nadie, era una subasta pura, transparente y mediante un mecanismo bastante transparente. Sin embargo, eso, si se trae la cantidad que se necesitaba, está bien, pero no siempre o casi nunca se traía para lograr que la prima que se pagara por la subasta fuera mayor. Y entonces ese recurso iba al Ministerio de Agricultura para que a su discreción lo usaran los ministros en cosas de la misma agricultura, pero que ese no es el sistema de manejo presupuestal de un gobierno en el agropecuario. Había que buscar ese dinero en otro sitio y no en el consumidor. Y eso está documentado, porque ahí están los precios del ajo durante los últimos 8 años. Ingeniero, 10. Vamos al principio. En el caso de un gobierno que surge, traza una autopista y dice, ese es el camino que yo voy a seguir, porque es el programa de gobierno que voy a salir. Pero resulta que antes de comenzar le dicen, hay un problema. La autopista que usted trazó, que va a transitar, está llena de problemas y explosiones que ocurrieron, la pandemia. Es decir, puede ser que Luis Abinader haya trazado un programa de gobierno y cuando llega al poder, llega en medio de una pandemia, que todavía hoy, ingeniero, hay 43 casos de coronavirus en salud. Hoy, sí, al cabo de los 900 días que tiene en el poder. Pregunta, ¿eso no ha hecho que la gestión sea dentro de lo posible aceptable? Bueno, el tema de la pandemia es un tema sumamente importante que afectó la economía en sentido general y la agricultura no se escapa a ello. Entonces, lo que sí la agricultura demostró que es un sector muy resiliente porque abasteció al país de los principales alimentos que demanda la población dominicana y evidentemente hubo problemas en algunos momentos para colocar parte de la oferta productiva del país. Tú tienes, por ejemplo, que una persona que se preparó y que nos consta aquí en la revista durante casi 10 años para ser ministro cuando ganara el PRD y el PRM, y resulta que le da la información de que el gobierno decidió colocar a un productor de plátanos en el cargo. Es decir, esas son de las cosas que pueden cambiar, porque ese señor sabía, ahora está encargado de siembras. Es como un pequeño ministerio chiquitico para poder sembrar comida. Sin apoyo, lamentablemente. Sin apoyo.
Entonces, no está en el presupuesto. Bien. Otra cosa, financiamiento. Ustedes en planificación, ¿qué porcentaje le daban a eso? bueno, el financiamiento fue uno de las políticas que se implementaron en el pasado con cierto éxito, con mucho éxito, porque se financiaron cerca de 185 mil millones de pesos en el periodo de los 8 años de gobierno de Danilo ¿Y cómo Medina. va ahora? Ahora, según las autoridades, dicen que va por cerca de los 50 mil millones de pesos. Entonces, la Pero usted está democratización... incluyendo ahí el área de la visita sorpresa y el FEDA, ¿verdad? No, no, solo el Banco Agrícola en el periodo, en los 2 periodos de gobierno Los llegó a 8 ese, años. sí, llegó a ese monto. Sí. ¿Usted es partidario de que el Banco Agrícola sea, ya que tiene que regirse por la misma norma del Banco Central, de que sea una ventanilla del Banco de Reserva? No, porque es que el Banco Agrícola juega un rol muy importante en el financiamiento de los Pero ya le pequeños y medianos piden productores. la misma garantía al productor que antes era, tú eres productor hace 20 años, ya tú calificas. Eso lo hacía Adriano cuando era Doctor, pero del Banco Agrícola. Lo que pasa es que el 85% de los agricultores del país son pequeños, productores que tienen entre 30 y 40 tareas de tierra. Entonces, si hablamos del arroz, que es el cultivo más importante de la República Dominicana, que se siembran cerca de 3 millones de tareas, la mayoría de los productores son pequeños productores. Entonces, pueden acceder a un crédito solamente con la garantía de la producción. No tienen que llevar un título. Ahora, los grandes productores que van a necesitar recursos superiores a 1,5 millones de... Que vayan al otro banco. Entonces, pueden ir a otro banco y sí necesitan las Wilton, garantías. Por la parte mía termino con esta pregunta. Sabemos perfectamente que el 16 de agosto tú le entregaste el viceministerio a quien nombraron y tú te fuiste. Más nunca te consultaron, yo estoy seguro de eso. Así porque es. los que llegan saben mucho. Pregunta, si por una coincidencia, casualidad, a ti te preguntan, danos un consejo de cosas a corregir con buena intención, es decir, no para que cometamos errores, para perder las elecciones, sino qué cosas podemos escuchar de la experiencia que tú tuviste, que a lo mejor quisiste también hacer cosas, pero no la pudiste hacer. Yo creo que es importante tener un balance y hacer los estudios de lugar de la oferta y la demanda de los diferentes rubros. Y en función de eso, planificar apoyos concretos a los diferentes cultivos. Por eso, nosotros lamentamos mucho que Siembra RD no haya avanzado en la forma en que se planteó, porque era un programa bien intencionado. Entonces, mantener ese equilibrio, ese balance entre la producción, la importación y los apoyos necesarios en términos de preparación de terreno, de material de siembra, son fundamentales para apoyar la producción agropecuaria. Bien. Ingeniero, vamos a ver unos cuadros que usted nos ha mandado a la dirección. Ahí tenemos, háblenos un poquito. Dice importaciones agropecuarias Sí. del periodo 2016-2022. Lo que queremos mostrar ahí es cómo las importaciones agropecuarias han crecido drásticamente en los últimos 2 años, y en el pasado vemos que aunque tuvimos eventos climáticos en el 16, en el 17, tormentas que afectaron el país, pues las importaciones se mantuvieron prácticamente controladas. Esto porque había políticas públicas que apoyaban ¿Eso la es en producción. dinero? Eso es en millones de dólares. Okay. Vemos ahí que... En el año 2022 importamos 5,000 millones de productos agropecuarios. Correctamente, así es. Ok, 2,000, 4,000 millones de dólares, 3,000 millones de dólares en el 20, 3,000. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí vemos las cantidades, cómo en los últimos años han ido incrementando las importaciones, salvo el arroz, que tuvo un salto en el año 2020 y 2021, pero ya en el año que pasó, pues se está estabilizando, pero vemos cómo el arroz, las habichuelas, la carne de pollo, carne de cerdo, quesos, han ido incrementando sus volúmenes de importación en los últimos años. Bien, el cuadro azul es el 2022. No sé si lo podrán ver en Sí, pantalla. es la misma
pero muy parecido al 2021. Es la misma gráfica, pero en valores. Ese Lo que periodo podemos ver 2019. básicamente que el cerdo y el pollo es lo que más ha subido. Correctamente. Los otros han bajado su volumen de importación. Entonces, ¿y dónde tuvo el dinero si comparamos esto con el cuadro anterior? ¿Por qué si hay dos productos nada más que ha variado? No, ambas, este es Porque ahí tenemos el 19. está el 19, aquí están los años, cada color representa un año Ahí. de los diferentes productos. 19-22. Sí, del 19 hasta el año 22. Entonces, la barra azul significa hasta octubre del año 2022. Y vemos, la barra gris también es del año 21, donde las importaciones agropecuarias de los productos que hemos mencionado, ¿Y el pues pollo han se está crecido. importando aquí? Sí, Sí, se importó hizo muchísimo una Pero pollo. no fue ahora cuando los brasileños, el pollo brasileño. Correcto, Sí, correcto. eso. Siempre se Vamos- importaban, vamos Sería bueno. Vamos a pasar al otro. y este es en valor, es decir, en dinero, en dólares, FOB. Ahí vemos que la carne de cerdo y de pollo son los que lideran ¿Y el valor en está términos en de pesos? valores, en dólares. En dólares. Sí. 160 Sería millones interesante. de dólares de pollo. Sería interesante esos cuadros familiarizarlo con la pandemia y también colocarle al lado el tema, el crecimiento turístico, el consumo, o sea, el consumo nacional. Sería bueno, se puede eso, Sí, porque técnicamente. también ha subido mucho el consumo. Bueno, yo creo que está bastante claro, qué bueno. ¿De dónde son esos números de referencia? Banco Central. Esos son del Ministerio de Agricultura. Bien. Sí, Vamos, datos oficiales. vamos a preguntarle finalmente, con relación al seguro agropecuario, ¿cuál es su posición? Yo pienso que el seguro agropecuario es un instrumento importante para la producción agropecuaria del país y que debe de seguir siendo apoyado para que facilite la adquisición, el acceso a los créditos de los productores agropecuarios, porque es un instrumento clave, De garantía. es una garantía. En el pasado ha funcionado bastante bien cuando vinieron las tormentas que afectaron la producción de banano, la producción de arroz, entre otros cultivos. Si hoy día los productores de banano mantienen sus plantaciones, se debe, entre otras cosas, principalmente a que el seguro agropecuario en aquel entonces respondió, le pagó a tiempo, entonces los productores pudieron tener los recursos para hacer las inversiones y poder estar hoy día en el mercado exportando. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Winston Marte, ex viceministro de Agricultura en Planificación del Sector Agropecuario. Muchísimas Muchas gracias por gracias. estar con nosotros, ingeniero. Muchas gracias.